Se glorifique en este tiempo que vamos a tener. No es un culto unido físicamente, pero sí unidos en el Espíritu, sí unidos en el nombre de Jesús, ya que su palabra así lo dice, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Y ante todo yo quiero hacer una reflexión antes de tener un tiempo de música, un tiempo de alabanza para compartir la palabra. Quiero orar y luego voy a compartir unas palabras, una introducción nada más, pero primeramente vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia. Señor, gracias porque tu presencia en nuestro hogar, como acabamos de escuchar. Gracias, Señor, porque podemos darte honra, gloria y alabanza. Gracias, Señor, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, experimentamos en esta mañana una grande bendición tuya. Señor, una grande bendición. Tu gloria podemos vivir, respirar. Señor, gracias en esta mañana, porque aún en nuestros hogares podemos estar unidos. Aún en nuestros hogares, Señor, como muchas veces estamos diciendo, que donde hay 2 o 3 en tu nombre, tú estás. Pero en esta mañana hay una grande oportunidad, Señor, para que la familia, como nunca lo habíamos hecho, Señor, es la primera vez que lo hacemos así, Señor, pero nunca habíamos hecho tal cosa. Pero tú nos has permitido, Señor, también aprovechar toda esta situación, Padre, para estar unidos, Señor, como familia, para estar unidos, Señor, escuchando tu palabra, alabando tu nombre. Señor, derrama de tu Espíritu Santo ahí donde hay un hijo tuyo, ahí donde está conectado, Señor, y no solamente a través de internet, televisión, sino también a través de la radio, Señor, allá en aquellos lugares donde podemos llegar, Señor, como teníamos la experiencia, Señor, el viernes de poder saber que Mónica está en Estados Unidos, que nos estaba escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, derrama de tu Espíritu en esta mañana, y todo lo que hagamos, todo lo que tengamos, Señor, para gloria de tu nombre, lo queremos hacer. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, antes de tener un tiempo para alabar al Señor, yo quiero compartirte una palabra conforme a lo que está sucediendo, conforme a lo que estamos viviendo. Para muchos, para todos, es algo extraño, algo que no esperábamos. Algo que el año pasado, por este tiempo, estábamos, después de vacaciones, estábamos esperando este tiempo para muchas iglesias tener sus reuniones especiales, retiros de Semana Santa, actividades. Nadie estaba pensando en que esto iba a suceder. Pero quiero apelar a lo que dice la palabra del Señor allá en Romanos, como muchas veces decimos, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y es verdad, todas las cosas nos ayudan a bien. Quiero resaltar en esta mañana que no es nada agradable vivir esta situación, pero tenemos que ser agradecidos porque estamos encontrando una cantidad de oportunidades en esta mañana para poder compartir la palabra. Y quiero decirte en esta mañana y leer ahí donde dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que prácticamente todos sabemos y en nuestras oraciones lo estamos recordando, lo estamos diciendo: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo haré yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estará abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hay aquí algo que seguramente yo quiero resaltar 2 cosas. Primeramente, lo que la palabra dice: si mi pueblo se humillare. Y en segundo lugar, quiero resaltar, dice: si se convirtieren de sus malos caminos. Yo quiero decirte en esta mañana, no estamos, muchos, no está apelando ahí el Señor a través de su palabra a que nos volvamos de aquellos que puedan robar, aquellos que puedan injuriar, aquellos... No, lo que está diciendo ahí es que no podemos caminar con las situaciones del mundo de pecado, desobedeciendo. Y Él dice: si nos volvemos a Él, si su pueblo se humillare. El humillarse no está inferiorizándonos, sino cuando nosotros nos humillamos, dice la palabra, que nosotros nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios y Él nos exaltará. Por ello, en esta mañana queremos exaltar el nombre de nuestro Dios y darle gracias al Señor. Y he dicho antes que hay grandes oportunidades. Y mira, una de las grandes oportunidades que yo creo que debemos de aprovechar en esta mañana es esa oportunidad de que quizás nunca, entre familias, nunca se han sentado delante de un ordenador para ver una predicación, nunca se han sentado para escuchar un culto, quizás nunca se han sentado
quietos ahí esperando a ver lo que Dios puede decir. Y la gran oportunidad que hay en esta mañana es que como familia pueden hacerlo, pueden compartir, pueden dialogar en ese momento acerca de lo que se está enseñando, lo que se está predicando. Como familia podemos estar sentados escuchando la palabra del Señor. Y otra de las oportunidades que podemos tener, creo que el viernes lo estábamos diciendo también en la radio, otra de las grandes oportunidades es que seguramente que en esta mañana muchos de los cónyuges que hay hoy día en los hogares, que él o ella no son cristianos, no son creyentes, no quieren saber nada, pero que en esta mañana no pueden salir a la calle. Algunos se va a querer desviar el momento quizá, pero yo reclamo en el nombre de Jesús que no pudiendo salir a pasear, ni irse a fútbol, ni hacer otra cosa, podamos aprovechar este momento para que juntos podamos escuchar lo que la palabra del Señor tiene que decirnos. Y de seguro que hay un mensaje. Y posiblemente Dios permite estas situaciones. No digo posiblemente, seguro, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y en esta mañana queremos aprovechar que esto va a ayudar a bien. Va a ayudar a bien porque muchos van a poder escuchar una palabra que de otra manera no la hubieran escuchado, que de otra manera no hubieran puesto atención a lo que la palabra de Dios les dice, que de otra manera no hubieran asistido quizá a una reunión a la iglesia, o que de otra manera no hubieran hablado en el hogar, sentarse y poder hablar, compartir de la palabra del Señor en su propio hogar. Pero en esta mañana no hay otra salida, y quiero que tú sepas, si no eres todavía, si no te has entregado, si no eres creyente, si simplemente estás ahí por acompañar a tu esposa o tu esposo, quiero decirte que Dios tiene una palabra para ti. Y no es una palabra de condenación, no es una palabra para miedos, no es una palabra para que tú tengas temores, es una palabra para que tu corazón y tu alma descansen. Mira, quiero decir también, como no, al pueblo de Dios, seguramente, también creo que lo decíamos el viernes pasado, seguramente que nunca en la historia se había leído tanto el Salmo 91 y sobre todo los versículos que dicen que a tu lado caerán 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Seguramente que nunca habían meditado que ninguna plaga tocará tu morada. Pero también es verdad que siendo así, y es así porque esa es nuestra fe, también el Señor nos manda que respetemos las órdenes o las leyes que los hombres ponen. Y por ello, en esta mañana, aprovechamos este momento, aprovechamos esta situación para que juntos podamos alabar al Señor. Así que pon atención, vamos a tener un tiempo para escuchar música, para escuchar la alabanza al Señor. Y luego después voy a seguir compartiendo la palabra que el Señor me daba la pasada semana, el pasado domingo, acerca del perdón divino, que creo que va muy en línea con todo lo que está ocurriendo. Dios permite muchas cosas para que aprendamos a que debemos de humillarnos, debemos de arrepentirnos y debemos de acudir al perdón divino. Muy bien, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres santo, santo, santo. Señor, y te amamos, tal como hemos escuchado en la alabanza. Cristo, te amamos, Dios, te amamos. Espíritu Santo, te necesitamos, que tú nos reveles tu palabra continuamente. Padre, gracias en esta mañana. Ante todo, Dios, queremos pedirte en esta mañana, Padre, que tú visites en esta mañana a cada uno de tus hijos. Señor, aquellos que nos están viendo, que ni aún conocemos. Señor, ni aún les hemos escuchado hablar. No conocemos ni su voz, pero son tus hijos. Tienen necesidades, pueden estar enfermos, pueden gozar de mucha salud. Pero especialmente te rogamos en el nombre de Jesús que tú sigas visitando a cada uno de los enfermos. Señor, tú conoces, nadie más que tú. Y queremos darte gracias, Señor, por la sanidad, por la mejoría, Señor, de nuestra hermana Estela. Padre, gracias porque hemos podido ver tu mano en este tiempo.
tú no fallas. Señor, y si tú no has fallado antes, tampoco lo haces ahora, porque eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Tú conoces, Señor, si hay algún hijo tuyo infectado, Señor, de este virus. Pero como iglesia unida, Señor, en esta mañana, cada uno en su hogar. Señor, no estamos en el local, estamos cada uno en nuestro hogar. Y traemos delante de ti, Señor, cada uno de los hermanos, que las consecuencias de este virus, Señor, los tiene, Señor, quizás en sus hogares, entristecidos, Señor, pero gozosos de poder estar conectados a través de tu Espíritu Santo y por estos medios que tú nos has regalado. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que te visites, Señor, a cada uno de ellos. Te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos, Dios, que tú te muevas. Señor, que este tiempo sea un tiempo de aprendizaje. Que este tiempo sea un tiempo de restauración familiar. Que sea este tiempo, Señor, un tiempo de restauración de las vidas, de arrepentimiento, de reconocer, Señor, que de tú no estar con nosotros los hombres nos hubieran entregado vivos, pero gracias porque nos has cubierto bajo la sombra de tus alas. Gracias porque nos da la oportunidad de levantar nuestros ojos a los montes y ver venir nuestro socorro. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero en esta mañana aprovechar todas las oportunidades. Primeramente aclarar, por si hay alguien que no lo haya entendido, el tema de la alabanza no era en la iglesia. El tema de la alabanza es del día 1 de marzo. Es grabado. No se inquieten. No estamos desobedeciendo las indicaciones que nos han dado desde el gobierno a todas las iglesias y todos los, incluso bares, todo cerrado. Hay una orden y nosotros somos los primeros que queremos obedecer las leyes, porque son leyes que no van en contra de lo que dice la palabra, sino todo lo contrario. Y debemos de obedecer. Y debemos de obedecer porque el Señor así nos lo manda. En Romanos nos dice que nos sometamos a las autoridades establecidas, y las autoridades en este momento nos han mandado con un confinamiento, cada cual en su hogar. Solamente pueden salir aquellos que tienen que ir a trabajar, comprar productos de primera necesidad, farmacia y estos casos así. Así que, para tranquilidad de aquellos que quizás no hayan visto, la alabanza es grabada de otro domingo, porque creo que forma parte de nuestro mover, forma parte de nuestra intimidad con Dios y podemos gozarnos en ese tiempo de alabanza que hemos tenido a través de las grabaciones que venimos haciendo cada domingo. Y esta era del día 1 de marzo. También, por otra parte, quiero en esta mañana pedirte que también podamos participar en nuestra ofrenda. Y tú me preguntarás por qué y cómo, de qué manera. Pues muy fácil. La fidelidad que tenemos a Dios nos lleva a cumplir y a ser fieles a Él también en esta área de las ofrendas. Yo te ruego que tomes ahí tu ofrenda, vamos a orar y luego la apartas. La pones en un lugar donde no la toques hasta que llegue el momento de poderla entregar nuevamente en tu casa, en la iglesia, y a través de ello pues ya miraríamos. Si esto tarda mucho tiempo, pues tendremos que idear alguna situación, algo para poderla recoger. Pero de cualquier manera creo que es una necesidad espiritual que tenemos de ser partícipes también en la parte económica de la iglesia. Por eso yo voy a orar y al terminar de orar, tú guarda tu ofrenda y diezmo como tú quieras, y cuando llegue el momento pues ya lo recogemos. ¿De acuerdo? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos delante de ti, Señor, y aunque físicamente no podemos estar unidos, pero sí en tu espíritu, y podemos darte gracias, Padre, porque tú nos permites participar también en este área de la ofrenda. Señor, tomamos nuestros diezmos, tomamos nuestras ofrendas, Señor, y queremos darte gracias porque tú nos haces partícipe de ello, de tu economía, la economía de tu iglesia.
Señor, dejándolo todo en tus manos. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Yo te invito en esta mañana, habiendo guardado tu ofrenda ya en ese lugar donde tú entiendas, yo te invito a que podamos abrir nuevamente la palabra del Señor, como habíamos estado hablando el domingo pasado. Pero yo quería leer nuevamente el capítulo ese que leíamos, sobre el cual estuvimos meditando, y que vamos a seguir en esta mañana, porque ya la pasada semana dije que continuaríamos hoy, pero al no estar en la iglesia lo continuamos desde aquí, donde muchos hermanos también pueden estar escuchando. Y como no, nos alegramos también de saber que no solamente están ahí los hermanos de aquí de la congregación, sino de varios lugares, incluso desde Argentina. Hay hermanos, les saludamos en el nombre de Jesús. La hora que hay allá no es la hora esta, allí están prácticamente de madrugada, y aquí son ahora las 12 del mediodía. No sé la diferencia de horario que hay 5 horas, me dice Juan, hay 5 horas, y son las 12, pues allí son ahora las 7 de la mañana. Así que bienvenidos a la escucha, y cómo no, bienvenidos también a vernos a través de este medio de internet. Muy bien, vamos a leer en Isaías 55, y lo quiero leer nuevamente el capítulo completo, aunque ya habíamos comentado prácticamente la mitad y nos quedaba otra mitad. Dice la palabra del Señor así: honramos a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Hasta aquí esta palabra. Quiero darle gracias al Señor en esta mañana. Y como decíamos al principio, es una oportunidad que tenemos para poder compartir la palabra juntos, aunque sea juntos en el espíritu. Pero como familias, también poder estar en ese lugar, escuchando, viendo, alabando y glorificando a Dios, y que el Señor nos ayude a hacer ese testimonio. El tema que habíamos empezado la pasada semana era perdón divino.
Y decíamos, quiero repasar ahí un poquito, decíamos la necesidad que tenemos todos de acudir al Dios verdadero. No sé cuántos se acuerdan que estábamos diciendo que hay muchas cosas creadas por el hombre. Hay muchas cosas que están expuestas y la mayoría de los inventos del hombre siempre fueron para evitar de presentarse delante de Dios. Esquivar la responsabilidad. Lo hicieron en la Torre de Babel, querían edificar una torre para poder llegar al cielo sin tener que presentarse delante de Dios. Se inventan cientos y miles de religiones donde todas dicen que todos los caminos llegan a Roma. Dicho de otra manera, donde todos los caminos llegan a Dios, cuando eso no es así. Hay inventos de sectas, hay inventos de esas religiones y no sé cuántos se acuerdan que estábamos diciendo que la mayoría y todas lo que son religiones intentan ofrecer un camino para no presentarse literalmente delante de Dios un día. Que hay una necesidad grande espiritual, una grande necesidad y quiero, como decía antes, quiero que entendamos toda esta situación que estamos pasando. En la necesidad que acudimos muchas veces a aquellas áreas espirituales, pero que muchísimas veces de ellas no podemos seguirlas. Y hay una grande necesidad, por ello hay tantas religiones, por ello existe la brujería que trata de un tema espiritual negro, profundo, donde la gente se alegra en días, se viste, se disfrazan, no creen en Dios, no le creen a Dios, se denominan ser ateos. Pero la verdad es que todos sus movimientos están acudiendo a áreas espirituales. Todas las fiestas tienen un fondo espiritual. ¿Y por qué de todo eso? Porque existe una necesidad espiritual, existe un vacío dentro de las almas. Existe un vacío dentro del hombre. Y cuando digo hombre estoy hablando en términos genéricos, desde los más pequeños hasta los más grandes, sin distinción de sexo. Existe un vacío que necesita relacionarse con Dios, pero no buscan relacionarse con Dios, sino buscan relacionarse con un Dios, que no es lo mismo. Se inventan dioses materiales o no materiales, pero tratan de inventarse dioses, coches, casas, viajes, personas. Los hombres con la necesidad espiritual que tienen tratan de seguir a hombres que se autodenominan cierta categoría espiritual, pensando que ellos los van a llevar a la presencia de Dios. Pero el final es fracaso. Es fracaso porque el hombre busca su propia gloria y no busca la gloria de Dios. Nos dice Romanos que uno de los pecados mayores del hombre es amar, exaltar la creación antes que al Creador. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el sol, el aire, la lluvia, las plantas, las cosechas, no tenemos que hacer nada para ganar el mayor privilegio. No tenemos nada que acudir, a nadie que acudir para ganar la vida eterna. Muchas veces acudimos a hombres, acudimos a lecturas, acudimos a sacrificios. El hombre sacrifica cualquier cosa para poderse acercar a Dios, pero todo su trabajo es en vano. Nos dice la palabra, como decíamos la pasada semana en Efesios 2:8, que nuestra salvación no es con sacrificio, no es con obras que nosotros podamos hacer. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don
de Dios, es regalo de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay que hacer algo diferente. Hay que hacer algo diferente a lo que hasta ahora el hombre ha estado haciendo. Decíamos la pasada semana, hablando de ciertos puntos de lo que nos recuerda y nos pide ahí en Isaías 55, y quiero pasarlo así rápido para poder llegar y continuar y poder terminar en esta mañana esta parte. Lo primero que nos dice Dios es que nos paremos y escuchemos sus palabras. Oídme atentamente. Oídme atentamente lo que yo quiero deciros. Y quiero decirte en esta mañana, si es la primera vez que estás escuchando, si es la segunda, si has sido un tanto reacio, si no has querido nunca saber nada, y en esta mañana estás ahí escuchando porque quizás no tengas otra cosa que hacer, quiero decirte que para tu sorpresa, Dios ha permitido todo esto, quizás porque tú tienes que escuchar. Tienes que oír lo que la palabra de Dios te dice. Que la fe no viene solamente por el oír, sino que también viene por oír la palabra de Dios. Atendamos lo que dice ese versículo, que es necesario oír. Y cuando dice por la palabra de Dios, está hablando que es esa palabra que penetra, que corta, que penetra y limpia toda suciedad que pueda haber dentro del hombre. Porque para ello dice, hemos leído en Isaías, que su palabra no volverá a él vacía, sino que hará aquello por lo cual él la envió. En segundo punto estábamos diciendo que para poder oír la palabra, para poder permitir que la palabra haga ese efecto en nosotros, tiene que haber un deseo, tiene que haber una necesidad de poder ir a Dios. Y para ir a Dios tenemos que tener dos actitudes. La primera, saber que cuando vamos a Él podemos hablar con Él, conversar con Él, depender de Él. Saber que Él nos está escuchando, saber que Él sabe de qué tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos, pero es necesario, en este segundo punto, lo que el profeta pide al pueblo de Israel, y ya no solamente al pueblo de Israel, sino nos lo está pidiendo a ti y a mí en esta mañana, es ir a Él en oración. En oración, como decíamos, que dice ahí en segundo libro de Crónicas 7:14, ir a Él en humildad, humillándonos a Él. No puedes venir a Dios con el orgullo de querer ser igual, ni pensando que Él no te va a enseñar nada. Por ello Dios le dice al pueblo de Israel a través de Isaías, inclinad vuestro oído. Ir a Él con la necesidad de escucharle. Ir a Él con la necesidad de atender lo que Él tiene que decirnos. Ir a Él con la necesidad de saber qué demanda de nosotros. Y uno de los primeros puntos que hemos podido decir esta mañana es ir a Él en humildad, humillándonos. Y quizás Dios está permitiendo, y vuelvo a repetir, nadie puede culpar a Dios de toda esta situación que se está viviendo, porque todo esto que se está viviendo, no te sientas culpable, no te autocondenes, no permitas que el diablo te condene, pero Dios está permitiendo porque todo esto va a ayudar a bien. Hay muchos que a través de toda esta situación están pensando que el único que los puede librar es Dios. Que Dios es el que multiplica la ciencia, que Dios es el que da la sabiduría, que Dios es el que da la fuerza, como lo dice en Isaías 40, que Dios es el único que puede librarte. Y es verdad y es así. Posiblemente tú estés pensando que son los hombres, que son los médicos, pero no olvidemos que los médicos se mueven en la ciencia que Dios multiplica. Pero el acercarnos a Dios para oír y el acercarnos a Dios en oración, hay un tercer punto, que es, y como lo dice ahí en el versículo 4, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, es ir a Él para escucharle,
para pedirle, pero acercarnos a Él con fe. Esta profecía fue dada al pueblo de Israel más o menos entre los años 565 y 500 antes de Cristo. ¿A qué se refería el profeta? ¿A qué se refería esta profecía? No ha pasado hombre por la tierra, no ha pasado hombre por el universo que pueda ser llamado jefe y maestro de las naciones. El Señor estaba seguro de cuál era su misión. El Señor estaba seguro a dónde iba. El Señor estaba seguro cuando, como yo he dicho muchas veces, el consejo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sentados, pensando qué podían hacer para salvar al hombre. Y ahí se presentó el Señor Jesús. Y le dijo: papá, yo voy a salvarlos, voy a sufrir, voy a padecer, pero es porque yo te conozco y sé el amor que tienes para con ellos, y yo voy a salvarlos. Donde quiera que se predique, decía el mismo Señor a sus discípulos, este evangelio en todo el mundo. Si la predicación del evangelio ha salvado a millares de almas, ¿cuántos millones de personas hoy hay que son nuestros hermanos? ¿Cuántos millones de personas hoy hay que han sido salvos? Unos ya están con el Señor, otros estamos caminando todavía por esta tierra. Dios sabe el tiempo, cuándo, de qué manera Él nos llevará con Él. Pero si Él me salvó a mí, si Él ha salvado a cualquier persona por mal que haya hecho, si ha habido un acto de arrepentimiento, Él lo ha perdonado. Por ello hay que ir a Él con fe, seguros de que ese evangelio que se ha predicado, esa enseñanza que se ha dado esta mañana, esta palabra que puede calar en lo profundo de tu corazón, porque hay un perdón divino. No es un perdón humano que ahora te perdono y mañana te vuelvo a odiar. No, es un perdón eterno, un perdón divino, un perdón que viene desde el cielo, un perdón que ha sido ganado desde la cruz del Calvario por tu vida, por mi vida, por la vida de cada uno de aquellos que a Él venga. Y hay algo ahí importante: los hombres somos muchas veces racistas, los hombres estamos calificando por el carácter, estamos calificando por el estatus social, estamos clasificando a personas por la nacionalidad, si son negros o son rubios o son amarillos o son blancos, los calificamos muchas veces, solamente ponemos nuestra mirada en la persona y cuando miramos a la persona le hacemos una radiografía, le hacemos un escáner y conforme a nuestro interés, conforme a nuestros pensamientos, ahí podemos clasificar a la persona y o lo crucificamos o lo exaltamos o lo despreciamos. Pero quiero decirte que la predicación del evangelio, esa predicación que el Señor hizo, vino a traer un perdón, y ese perdón que Él vino a traer no hace distinción de personas. No hace distinción de color, ni de estatus social, ni de categoría, ni de economía. Si Él lo ha hecho con tantas personas, ha salvado a personas que son sumamente ricos y a personas que son sumamente pobres. A personas que se paseaban escondidos quizás por haber sido unos asesinos, o personas que se pensaban ser santos, pero que cuando escucharon la palabra, cuando escucharon ese mensaje de salvación, cuando escucharon el mensaje que Dios le da ahí al pueblo de Israel acerca de que Él es amplio en perdonar, vino sobre ellos un temor y una necesidad de humillarse y arrepentirse. Y quiero decirte que por más que los hombres hayan hecho para llegar a Dios, no han podido hacer obras. Porque hemos leído en Efesios que nuestra salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Los hombres se han podido esforzar, trabajar. Quizás han dado grandes cantidades de dinero para poder llegar a un cierto nivel espiritual. Pero nada de eso le ha servido. Solamente hay
un acto, y ese acto es arrepentimiento. Hay otros muchos que dicen que no pueden ser perdonados por Dios por las cosas que hicieron. Hay otros que dicen que tienen miedo de presentarse delante de Dios, y naturalmente tienen razón, tienen miedo porque hay pecado que los va a llevar al infierno. Pero quiero decirte en esta mañana que no tengas miedo, porque lo que tú puedes hacer, lo único que tú puedes hacer no es correr, no es esconderte, sino es decir: me arrepiento, perdóname, Padre. Así el Señor Dios le preguntó a Adán, después de haber pecado: ¿dónde estás? ¿Por qué te escondiste? ¿Cuántos hay que se esconden después de haber hecho el mal? Todo el que hace mal se esconde. Y tú puedes decirme: yo nunca hice mal. Has hecho un mal y es no querer acudir a aquel que te puede perdonar. Otros muchos dicen: yo no puedo salir al encuentro de Dios porque no me va a recibir. Porque lo hice tan mal, asesiné, robé, me drogué, entré en áreas de pecado, me embriagué, maté. Tú puedes pensar todo eso. Pero mira lo que te dice la palabra del Señor en esta mañana. Por más grande que haya sido tu pecado, como hemos leído en la primera parte, al empezar: si mi pueblo se humillare. Y la palabra del Señor te dice que si tú te humillas, en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios, por medio del profeta Isaías, y poniendo a David como tipo de Cristo, les habla de las promesas que hay en su corazón para el que desee caminar con él. Cuando Dios habla al pueblo de Israel, pone a David como ejemplo, pone a David como señal, pone a David como el Cristo que va a venir, y va a venir para que por medio de tu arrepentimiento tú puedas encontrar el camino. Dice la palabra que todo el que a Él viene, todo lo que Dios el Padre le ha dado, y al que a mí viene, dice, yo no le echo fuera. Les habla Dios al pueblo de Israel de las promesas que hay en su corazón para el que desee caminar con Él. Dios les habla de cuidado, les habla de sustento, la experiencia que ellos habían tenido en el desierto. Esa experiencia son las mismas experiencias que tú y yo podemos tener en este tiempo. Estamos teniendo experiencias donde Dios es el que sustenta. Enfermos, hemos visto milagros de enfermos que se han levantado. Y como yo decía antes, nuestra hermana Estela, quiero testificarlo así ahora que me están escuchando muchos. Nuestra hermana Estela, 20 años haciéndose el diálisis. Ha llegado el momento donde un día, hace poquito tuvimos un día entero de oración y ayuno en favor de que saliera alguien, un donativo de riñón para que ella pudiera ser operada. A la semana siguiente la estaban llamando para operarla y hoy día ya está recuperada en su casa. Ya estamos viendo milagros de personas que han entrado al quirófano para ser operados de piedra en el riñón, y cuando han entrado al quirófano para punto de ser operados, cuando han echado a los médicos mano para poderlo limpiar, poder sacar esa piedra, no la han encontrado. En la radiografía que le hicieron antes de la operación, no la encontraban la piedra. Hermano, y el mismo sustento de sanidad, el mismo sustento de alimento, el mismo sustento de vestimenta, el mismo sustento de calzado, de cuidado de la noche, de la nube de día, el mismo sustento Dios está trayendo en nuestro tiempo. En estos días yo estaba pensando, y he pensado mucho en esta última semana, que están creciendo los contagios.
Y es asombroso cuando vamos a los supermercados y los encontramos vacíos. Hemos visto varias escenas a través de internet en ciertos supermercados, colas de cientos y cientos de personas corriendo, cuando abren la puerta, corriendo para poder tomar alimento. Porque tienen miedo a la muerte, a la enfermedad. Yo estaba pensando en estos días, lo había compartido con algún hermano, cómo le tememos a la muerte física. Y la gente corre para poder escapar de la muerte física. Y cuando le hablas de una muerte eterna, te desprecian. Es tremendo lo que puede hacer. Pero quiero seguir en esta mañana diciéndote que Dios nos da el cuidado. Y nos da el cuidado no por lo que tú haces, sino por su fidelidad. Él le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Él le dijo a Abraham, de bendecirte te bendeciré. Él, cuando Abraham le pedía acerca de Lot, cuando estaba en Sodoma y Gomorra, y ahí Abraham se inclinó delante de Dios, pidiéndole, si quedaran 50, si hubieran 45, si hubieran 40 hijos tuyos, destruirán la ciudad. Y Dios en su fidelidad le dijo, mientras quede uno, no será destruida. Y al final, Lot sale de Sodoma y Gomorra, que tendríamos otra parte por hablar. Y cómo y de qué manera Dios en su fidelidad cuidó a Lot. Dios es fiel. Dios es fiel y Él nos ha dado sus promesas para su pueblo y a través de Jesucristo, no a través de cualquier hombre. Nos ha dado promesas no a través de religiones, ni de actos, ni de sacrificios, ni de palabras, ni de hechos. Dios nos ha dado sus promesas por medio de Jesucristo. Y esas promesas las encontramos, como hemos leído allí en los versículos del 1 al 3 de Isaías. Isaías del 1 al 3. Él nos invita a que aceptemos sus mandatos, sus promesas. Él nos invita a que le sigamos. Jesús es el David de nuestros días. Es el David de las promesas, misericordias y firmes del pacto eterno que el Padre hizo con el Hijo Jesucristo. No hay nada en nosotros que merezca tales favores. No hay nada en nosotros que merezca nuestros hechos para ser salvos. No hay nada en tu vida que puedas ganar la salvación por medio de esos actos. El eterno pacto que el Padre hizo con su Hijo Jesucristo vino a revelarnos que somos siervos inútiles y lo que hacemos, lo hacemos para honra y gloria de su nombre y no hacemos más. Nosotros que merecemos la muerte, la condenación, no podíamos librarte, no puedes librarte por más buena persona que seas. Qué buena persona es, muchas veces decimos, qué buena persona era. Pero ser buena persona, si no acepta al Señor y caminar con Él en su camino, no hay acto que nosotros podamos hacer. Cristo es el don inefable, nos dice 2 de Corintios capítulo 9, versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. El hombre intelectual no sabe encontrar el camino. Están tratando de encontrar la salida a toda esta situación. Y el Señor va a dar la salida, naturalmente que sí la va a dar. Porque Dios es fiel a su palabra.
Dios es fiel para con nosotros. Dios es fiel para contigo. Pero Él requiere de nosotros obediencia. El hombre, vuelvo a repetir, intelectual no sabe encontrar el camino para ir a las fuentes de las aguas a las que nos invita. No sabe encontrar el camino. Y no quiero que tú te sientas mal ahora porque yo diga que el hombre intelectual de nuestros tiempos no sabe. Tampoco lo sabía Tomás en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 5, donde él mismo, cuando el Padre, el Señor Jesucristo les dice desde el primer versículo, no tengáis temor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y Tomás el intelectual, quizás uno de los discípulos que se habían convertido con él, que él habían obedecido su llamado, él mismo le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? No sabemos a dónde tú te vas a ir, ¿cómo vamos a saber a dónde vas? El hombre quiere saber el camino para llegar a Dios, pero sin tener la responsabilidad de aceptar a aquel que es el camino. Quiere encontrar los caminos. En Jeremías capítulo 6, verso 16 nos dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Y cuando dice preguntad es porque hay algo que muchas veces estamos ignorando y necesitamos conocer, necesitamos saber. No es cualquier cosa, no es cualquier camino, no es cualquier senda, no es cualquier religión, no es cualquier área de religiosidad ni de espiritismo. Es la persona en Jesucristo la que nos lleva a la presencia del Padre, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por ello, en esta mañana, yo quiero decirte que respondas a la invitación que el Señor Jesucristo te hace y que el mismo Dios le hace a su pueblo, porque se habían desviado, porque uno de los pecados que ellos insistían y volvían a caer y volvían a arrepentirse y volvían a caer es el adulterio espiritual. Y viendo Dios sus actos, Él les invita, como dice el versículo 1 del capítulo 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que tienen dinero, a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed vino, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El hombre necesita un guía para llegar a las promesas de Isaías 55. Tú, por más entendido que seas, y yo por más entendido que sea, por más pastor que sea, por más autonombramiento que yo quiera, yo necesito a Jesucristo para que Él me guíe a llegar a las promesas que Él me da a través, ganadas para mí, a través de la cruz del Calvario. El hombre necesita un guía, porque hay una necesidad espiritual, hay una necesidad en la misma vida del hombre, en esa sabiduría hay una necesidad que le habla a la propia sabiduría que él tiene. Hay unos topes que nuestra sabiduría humana no puede traspasar. Y esos topes que nuestra sabiduría humana no puede traspasar, solamente podrán ser traspasadas esa sabiduría humana cuando estamos en la relación íntima con Dios. Y cuando estamos en esa intimidad con Dios, Él nos lleva a lugares más altos para poder entender cuál es el propósito de Dios para tu vida, para tu familia, para la iglesia y para todo ser humano. Pero tenemos que contar con Él. El hombre no puede en sí, porque Jesucristo es el camino. Ahora hay otro cuarto punto. Hemos dicho que hay que ir y escucharle. Hay que ir a Él en oración. Hay que ir a Él con fe. Y cuando vamos dispuestos a escucharle,
cuando vamos dispuestos a orarle, cuando vamos dispuestos a ejercer nuestra fe en aquel que todo lo puede y todo lo hace en todo lugar, entonces vamos a entender que esto es un pacto eterno que abarca toda la vida del hombre, del pasado y del presente continuo. No es algo que ya pasó, sino es algo que empezó y que durará por la eternidad. Mira de qué manera Dios le habla a su pueblo Israel y te habla a ti ahora, tú que me estás escuchando. Tú que has puesto atención en esta mañana porque en tu voluntad has querido quedarte para escuchar. Dice la palabra en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios eterno, el cual será amplio en perdonar. Vengo a repetirte un poquito lo mismo que te decía hace un ratito. Ya sea el pecado que hayas cometido, no importa, Dios está dispuesto a perdonarte si hay arrepentimiento. El arrepentimiento no es una humillación. El arrepentimiento es acudir a aquel que puede hacer lo que tú no haces. Saber que puedes acudir a quien es capaz de perdonarte, así haya hecho o así hayas cometido el pecado que hayas cometido. Dios está examinando y es una invitación a que tu sed anhele las bendiciones prometidas en el pacto eterno de gracia. Pone a prueba a los que realmente tienen sed de ese agua, y es agua viva. Puedes, no llevaba apuntada, pues tienes ahí la oportunidad de poder leer en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 a 39. Hay una sed de agua, pero no un agua estancada, putrefacta. Es un agua viva. Dios, por medio del profeta de los profetas, nos habla hoy. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Por eso he dicho que Dios está hablando. Y está hablando hoy, está examinando hoy, a ver si hay oídos que se pongan a escuchar su voz, a ver si hay almas que quieran al menos por un momento entrar en la habitación y hablar con Él, a ver si hay almas que tengan ese granito más pequeño que un grano de mostaza de fe, para saber que acudiendo a Él encuentra el perdón. Y Él nos dice en esta mañana que antes había hablado por los profetas, por los padres y por los profetas. Y en estos postreros días, en este tiempo en que estamos viviendo, en esta oportunidad, debemos de acudir a Él, a buscarle mientras pueda ser hallado. Por ello te estoy diciendo a ti que estás escuchando, no importa el lugar, no importa los que estéis ahí reunidos, no importa la cantidad de personas, estás solo. Pero quiero que sepas que el Espíritu Santo está ahí a tu lado en esta mañana y te está diciendo, busca a Jehová ahora, que es tiempo. Busca a Jehová ahora, que puede ser hallado. Búscale ahora, porque te está hablando a través de su palabra. Dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué te parece? ¿Puedes hacer sacrificios para ser salvo? ¿Puedes poner oído
a lo que Dios te dice por medio de su palabra? Y si te falta algo, mira lo que dicen en 2 de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo. Cuando hablamos del pacto eterno, no estamos hablando de un pacto del hombre con Dios. El hombre no puede hacer ningún pacto con Dios. No pongas atención a esas fábulas que te enseñan que pactes con Dios, con dinero y Dios te bendice. A Dios no se compra. A Dios no se le da dinero para que nos bendiga. Con Dios cumplimos su palabra, no para comprarle, sino por agradecimiento. Y lo que dice aquí la palabra es que Dios está reconciliando, estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no teniendo en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Por eso estoy yo diciendo en esta mañana, posiblemente todo este acontecimiento, no digo que sea para que tú escuches, pero que el resultado puede ser en tu beneficio y en beneficio de muchos que están escuchando en este día. No pueden salir, están ahí. Quizás tú has dicho, bueno, mira, ¿sabes qué? No puedo salir a la calle, voy a escuchar al charlatán esta mañana. Y estás ahí acompañando a tu esposa o estás acompañando a tu esposo, pero quiero que digas, que sepas en esta mañana que si escuchas a un charlatán, no lo escuches. Escucha lo que Dios te dice a través de su palabra. Él hizo un pacto con el Hijo. Como yo decía antes, el Hijo le dijo, papá, ahí voy. No importa, voy a morir por ellos, porque yo soy el único que tengo poder para vencer la muerte. Así que en 1 Corintios 15, a partir del versículo 55, ahí te dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu poder? Porque Él solamente, y solamente Él, podía vencer el poder del sepulcro y el aguijón de la muerte. Hay una llamada a todos nosotros. A nosotros, los que somos creyentes, a dejar todos los impedimentos, porque son muchos. Son muchos los impedimentos que encontramos. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, nosotros, los que ya hemos creído, los que ya estamos, los que llevamos quizás más tiempo, los que llevamos menos. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque necesitamos una transformación en nuestra vida. Porque es la única manera que tú y yo tenemos de despojarnos, acudir a Él. En Romanos capítulo 12, verso 2, transformaos. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Cambia tu mentalidad. Cambia tu forma de pensar. Cambia. No dice que Él te va a cambiar. Él dice transformaos. Es algo que depende de mí, mi carácter. Depende de mí el dominio propio. Depende de mí el ejercicio de mi voluntad contra lo que la carne dice, dándole la preeminencia al Espíritu Santo. Porque la carne se opone al Espíritu y el Espíritu a la carne para que no hagamos lo que queramos. Capítulo 5 de Gálatas. Pero tú vas a poder ser más que vencedor, como dice Romanos. Más que vencedor, porque le das la preeminencia, le das el doblegar tu carne, la humildad crece en ti y tú puedes cambiar tu mentalidad. Ahora, a los inconversos, al impío, al inicuo, al que no tiene temor a Dios y al que no respeta ni ama al prójimo, a ellos va este mensaje de salvación también. Y quiero decirte que esto no son palabras ofensivas. Te vuelvo a repetir. A los inconversos, al impío, al inicuo, al que no tiene temor a Dios, al que no respeta ni ama al prójimo. ¿Sabes quiénes son? No son palabras ofensivas. ¿Sabes de qué está hablando? Está hablando del estilo de vida que tienen aquellos
que no aman a Dios, aquellos que se denominan ateos, tienen un estilo de vida. Y ese estilo de vida, el Señor quiere que lo cambies. Por ello te he dicho que no son palabras ofensivas, sino es la condición en que vive el hombre hoy. Es el estilo de vida en que se mueve. Pero con la seguridad de que los pecadores se arrepientan, los pecadores que se vuelven a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice la palabra. Hallarán a un Dios perdonador. No tengas temor. Dios no te castiga por el pecado que cometiste. Dios te perdona de aquel pecado. Dios te atrae a ti con lazos de amor. El arrepentimiento no tendrás juicio por los pecados del pasado. Así lo entendió el hijo pródigo en el capítulo 15, a partir del versículo 11 de Lucas. Encontramos a un hijo pródigo que se marchó de su casa, despreciando a la familia, llevándose todo lo que tenía. Pero dice la palabra que cuando volvió en sí vino a él arrepentimiento, pero no quería humillarse. Y él decía dentro de sí, cuánto desearía estar en casa de papá, aunque sea comiendo de las algarrobas, aunque sea comiendo como cualquiera de los trabajadores. Y ahí empezó a meditar en el perdón y en la humildad. La humildad empezó cuando él decidió volver a su casa. La humildad empezó cuando él empezó a reconocer que la casa de su papá estaba mejor. Y empezó a caminar y a caminar y a dar pasos. Quizás en el trayecto del camino le venían dudas si seguir, si no seguir, si llegar, que cómo lo recibirían, que si su padre lo perdonaría. Eso, en ese aspecto hay muchos en el día de hoy que se apartaron y empezaron a vivir en un mundo de pecado. En ese aspecto hay muchos hoy alejados de Dios. Pero también en ese aspecto hay muchos que muchas veces le hablaron, pero nunca dieron su brazo a torcer para acercarse a Dios. Muchos ahí dudan si Dios lo recibirá o no. Pero hemos leído que Dios es un Dios perdonador, que es amplio en perdonar. El arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? Cuando dice que ahí en el capítulo 15 de Lucas, desde el 11 en adelante, que cuando llegó a su casa, su padre llamó a los vecinos, a los amigos, hicieron fiesta, y las palabras que le repite y le dice, mi hijo era perdido y hoy es hallado. Y el padre hizo grande fiesta celebrando la vuelta del hijo. Y esa es la fiesta que hay en los cielos cuando pecadores se arrepienten. Por ello el título que le he puesto a esta palabra es: el perdón divino es más grande que el perdón humano. Por ello en esta mañana yo quiero decirte el quinto punto. Quiero decirte que ¿cuándo conviene acudir? ¿Cuándo conviene que te acerques? Estamos en el tiempo. Estamos en un tiempo donde hay la oportunidad. Y la oportunidad es hoy. Dice el quinto punto de esta palabra, según el versículo 6 de Isaías 55. Acercaos, buscad mientras pueda ser hallado.
Y esto significa en mi vida, en mi salud, no esperar a la hora de la muerte. Hay muchos que dicen, bueno, cuando yo sea mayor ya me acercaré. Cuando sea mayor ya iré. Cuando sea mayor, pero nos encontramos muchas veces, en muchas ocasiones, que personas no llegan a mayores. Antes de llegar a mayores, su vida termina. Por ello dice, mientras pueda ser hallado. Y hoy es el día que puede ser hallado. En estas circunstancias en que estamos pasando, toda la sociedad busca cómo escapar de esa muerte, cómo escapar de esa enfermedad, cómo poderse librar de esa muerte física. Pero no piensan cómo escapar de una muerte espiritual y eterna. El gobierno en este tiempo ha ordenado el confinamiento de las personas en sus casas. Como decíamos al principio, qué oportunidad más hermosa tenemos en nuestra vida espiritual. Los que no tienen al Señor, la oportunidad de buscarle. Y los que tenemos, aprovechar para buscar más intimidad. Mira, el lema que tenemos este año en la iglesia, como decíamos el viernes en la radio, es tener intimidad con Dios. Y creo, hermanos, que este tiempo Dios lo permite también para que no estemos mirando al que pasa, al que no pasa, el coche y tantas cosas que hacemos, tantos entretenimientos que tenemos en nuestra vida cotidiana cuando todo está normal. Pasamos tiempo, no paramos en nada, pero este parón, por decirlo de alguna manera, es un parón obligatorio, forzado, dictado desde los gobiernos. Y qué mejor que buscar esa intimidad con Él. Porque todos tenemos la necesidad de acercarnos a Él ahora que puede ser hallado. Yo quiero ya terminar en esta mañana. Y quiero terminar leyéndote los últimos versículos del capítulo 55 de Isaías. Isaías 55, quiero leerte desde el versículo 8 al versículo 11. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá vacía, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Un evangelio de esta naturaleza solo puede ser y solo puede venir de parte de Dios. No hay otro evangelio, dijo Pablo en los Gálatas 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis cambiado a otro evangelio. Dice, y no es que haya otro evangelio, sino que hay quien os perturba y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aun si yo o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al que yo os he anunciado, sea anatema. No hay otro evangelio, y la naturaleza de este evangelio solo puede venir. El perdón solo puede venir. El arrepentimiento solo puede venir. Y la humildad solo puede venir de parte del Espíritu Santo de Dios, cuyos pensamientos son superiores a los nuestros, que no siempre estamos dispuestos a perdonar, ni a perdonarnos a nosotros mismos.
Y si hay que emitir juicio contra alguien, lo hacemos, desobedeciendo Mateo 7:1. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿producirá en nosotros su palabra los resultados que Él desea? ¿Será prosperado? O sea, ¿será eficaz para aquellos que tienes ahí a tu lado que aún todavía no recibieron al Señor? Por nuestro medio y también por medio de nuestro testimonio, ¿le estás siendo testimonio a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros? ¿Seremos sus fieles testigos? Aquellos que están a tu lado en esta mañana, ¿han entendido bien lo que hemos dicho? ¿Hay alguien que quiera acudir al Señor? Sé que es un momento difícil, un momento delicado, un momento donde te pueda costar, pero pregúntale si quiere que ores por él o por ella. En 2 de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Como si Dios rogare por medio de nosotros. Está diciendo que le invites a reconciliarse con Dios, no contigo, sino con Dios. Porque cuando se reconcilien con Dios, se van a reconciliar contigo. Cuando se reconcilien contigo, van a dar gloria a Dios. Por ello, ahí donde estás en esta mañana, y ya para terminar, quiero decirte que puedas orar por la persona que tienes a tu lado. Si es en familia, ponte de pie, tomaros de la mano y vamos a orar. Si es inconverso, no lo dejes de lado. Si nunca quiso saber nada de Dios, no lo dejes de lado. No le eches nada en cara. Solamente tómale de la mano y ora por él o por ella. Si está enfermo, ora porque el Señor lo restablezca a la salud. Si tiene temores, ora que el Señor lo quite. Vamos a orar en el nombre de Jesús en esta mañana antes de terminar. Padre, tú conoces, Señor, en esta mañana cada una de las almas que han estado escuchando, viendo. Señor, he transmitido lo que en 2 semanas tú has puesto en mi corazón. El perdón divino nos aparta de juicio. El perdón divino nos aparta de ser injuriosos. El perdón divino nos quita los rencores, las envidias. El perdón divino nos convierte al Dios vivo, porque no hay otro evangelio que el que tú nos enseñas a través de tu palabra. Ahora, Dios, yo te ruego en esta mañana por cada una de esas personas, Señor, que quizás por primera vez han pasado un tiempo escuchando tu palabra. Señor, quizás porque no tenían otra cosa, se han sentado a escucharte. Señor, yo te ruego por ellos en esta mañana y te ruego por aquellos que le acompañan. Te ruego que tú traigas un espíritu de arrepentimiento y de reconciliación contigo. Que tú traigas sanidad. Oramos por los enfermos como hemos hecho antes. Padre, ahora en tus manos encomendamos esta iglesia que estamos ahora congregados a través de estos medios. Señor, por tu espíritu, igual que si estuviéramos en la iglesia, en el local. Pero no estamos en el local, estamos, Señor, esparcidos en toda la redondez de esta tierra, aquellos que nos acompañan, y tu iglesia cada cual en su hogar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos libras de todo mal, nos libras de toda enfermedad,
nos libra, Señor, del poder del pecado. Señor, y que este virus, Señor, parecido al pecado de muerte, Padre, te rogamos que tú lo apartes, que tú lo anules, que tú pongas, Señor, tierra de por medio y lo quites, Señor, de alrededor de tu pueblo. Y si alguno hay, Señor, que ya lo haya tenido, en el nombre de Jesús lo echamos fuera por la autoridad que de ti recibimos. Una vez más, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a estar terminando ya. El martes lo que haremos será, yo pondré en el grupo, yo pondré temas de oración y a las 8 vamos a estar en oración, de las 8 a las 9, vamos a estar ahí orando todos. Y el jueves sí que vamos a tratar de estar igual que hoy, también a través de este medio, pues poder seguir el estudio bíblico que el Señor nos está permitiendo compartir. Y nada más, el domingo nuevamente a las 11 de la mañana, también a través de este medio vamos a estar, ya que la ley, el decreto que el gobierno ha dado, es un decreto que será en principio para 15 días y si todo va bien, si no se ha llegado a considerar los objetivos que el gobierno dice, pues tendremos que seguir así hasta que el gobierno nos dé permiso para salir fuera. Nada más, Dios les bendiga, cuídense y firmes sin dejarnos llevar por nada ni por nadie, con la mirada puesta en aquel que nos da la vida, que nos da salud, que nos da la bendición. Dios les bendiga y hasta el martes en oración y el jueves en el estudio.